Hola, hola, nuevamente es un gusto saludarlos a todos los que nos hacen favor de ver las webinars que han estado organizando, Despertares Derechos Humanos. Ahora le toca a Eduardo de la Teja Ángeles, un amigazo, colega. Ahorita me voy a permitir leer una muy breve semblanza de mi querido amigo. Él hoy va a hablarnos del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3 y su interrelación con otros objetivos que tiene que ver con la salud. Y va a poner como ejemplo el COVID para todos los que nos están siguiendo la transmisión. Les pedimos de favor que vayan dejando sus dudas, sus preguntitas, para que en el momento que Lalo considere oportuno, pues las vaya respondiendo. Lalo, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, muchas gracias, Shirley. Gusto en saludarte. Hacía mucho que no nos veíamos, gracias a esta pandemia. No nos hemos podido ver. Pero ya pronto. Sí. Oye, voy a leerles una breve semblanza de ti. Digo breve porque la verdad me pasaron como una semblanza tuya, pero tuve que resumirla porque quiero que la gente aproveche escuchándote, lo expertazo que eres en el tema. Y bueno, él es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana de la licenciatura de estomatología. Con el equipo de la doctora Irigoyen Camacho, ganó el Premio Nacional de Investigación en Odontología Lorenzo Uribe en 1987. Cursó la especialidad de estomatología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría, donde labora hasta la fecha. Elaboró el programa de estudios de la especialidad en estomatología pediátrica y obtuviste el reconocimiento universitario por parte de la UNAM. También colaboró en la obtención de la cédula profesional de la especialidad ante la Dirección General de Profesiones. Fuiste jefe de servicio y profesor titular de la especialidad en estomatología pediátrica en el mismo instituto durante 20 años. Consiguió la remodelación del área clínica. ¡Wow! ¡Qué talento, amigo! ¡Qué talento! Gracias. ¡Qué inspiración para varios! Bueno, sigo. Cursó el diplomado en Planeación y Gerencia Estratégica en Salud impartido por Juan Pablo Villa Barragán, y es autor y coautor de más de 60 artículos científicos con el enfoque dirigido a la enseñanza y divulgación de la estomatología pediátrica hacia los profesionales de la salud. También formas parte del grupo editorial en la revista Acta Pediátrica de México. Es conferencista nacional e internacional y presidente fundador del Consejo Nacional de Estomatología Pediátrica Hospitalaria, AC. En 2019 recibiste el reconocimiento de investigador de ciencias médicas por la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad de la Secretaría de Salud. Desde 2013 a la fecha es vicepresidente del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente del Instituto Nacional de Pediatría, y yo sé que estás comprometidísimo con la aplicación de los estándares de certificación del Consejo General de Salubridad en el Instituto Nacional de Pediatría y en las acreditaciones ante el Seguro Popular, que bueno, ahora es el INSABI, ¿no? Esta vicepresidencia atrajo hacia ti la inquietud por los derechos humanos, por lo que estudiaste también la especialidad en derechos humanos, impartida en la Universidad de Castilla de la Mancha, donde también realizaste estudios del máster en Derecho Constitucional. Eres egresado, además, compañero mío, de la primera generación de la maestría interinstitucional en Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tienes trabajo sobre salud con enfoque de derechos humanos, de trasplantes de órganos y células, de transfusión sanguínea en pacientes pediátricos, testigos de Jehová, que también es un temazo, ¿no? Luego hablamos de eso. De trato digno a los pacientes, pacientes afromexicanos. Tienes ya también varios trabajos sobre interculturalidad en salud, cuidados paliativos en pediatría, enfoque de género en la atención a la salud, misión y visión en las instituciones. Por eso les digo que es una breve semblanza, porque no me alcanzaría, ¿no? Como a decirles, bueno, la carrera de esta gran personalidad que hoy tenemos en Despertares. Y bueno, que además debemos mencionar que eres vicepresidente de esta grandiosa Fundación de Derechos Humanos, amigo. Muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias, Shirley, por esta presentación. No, pues es que me seguiría, pero la verdad ya vamos a dejar que mejor la gente te escuche, Ajá. ¿no? Porque Sí. si no se nos va a ir la hora. Bueno, pues entonces los invitamos a que vayan dejando sus preguntas para que el doctor, cuando le parezca pertinente, pues las vaya contestando. Y yo te veo al ratito, amigo. Permíteme un segundito. Si nos pudieran mandar el link, por favor, para que las demás personas que están fuera y que no pueden entrar directamente al Facebook puedan ingresar, me encantaría. Hoy quiero platicarles del objetivo número 3 de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. En específico, cómo se interrelacionan con otros objetivos del desarrollo sostenible entre sí y sobre todo con el objetivo número 3, que es el de la salud. Por ejemplo, más bien dicho, vamos a ejemplificar con lo que está ocurriendo actualmente, que es la pandemia del COVID-19. Y como introducción tendría yo que empezar diciendo que hay unos determinantes sociales de la salud, en las cuales todas las personas que nacen, crecen, se reproducen, viven, trabajan y envejecen, y en esto está incluido el sistema de salud. Estas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que dependen a su vez de las políticas adoptadas. Los determinantes sociales, prácticamente, en concreto, explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es decir, las diferencias que son injustas y evitables que se observan en y entre los países en lo que respecta a la cuestión sanitaria. Permítanme un segundo, por favor. Ya. La otra cuestión es, como derechos humanos tiene mucho que ver en esta cuestión de la Agenda 2030, precisamente porque queremos que haya equidad desde el principio, desde el momento en que está la persona naciendo, desde el que el individuo nace, desde su desarrollo de la primera infancia, que tenga todas las protecciones que debe de tener gracias a los derechos humanos. Es decir, que se creara un paquete integral con los programas de calidad para que el niño tenga un crecimiento y desarrollo normal, un desarrollo agradable, que esté contento y sobre todo que también haya una protección hacia las madres y a los médicos que están cuidando o al personal de salud que van a ayudar a crecer al niño. Que haya un entorno saludable para una población sana. Es decir, ya a pesar de que la mayoría de las personas está ahora en una cuestión urbana, que vive en una ciudad, pues también hay grandes poblaciones en el campo o pequeñas comunidades, rancherías, etcétera, que también requieren y deben de tener exactamente los mismos elementos para llevar este mismo crecimiento y desarrollo y desarrollar su propia personalidad gracias a la salud. Tener una vivienda prácticamente que tenga calidad de agua, un agua potable y que tenga los servicios de saneamiento, es un derecho que realmente debemos de tener todos. Y obviamente llegar a tener un empleo y un trabajo digno, que las condiciones de trabajo aporten una seguridad tanto a la salud como económica y financieramente. Y una protección social a lo largo de la vida. Esta cuestión de los seguros, que como pudiera ser el seguro social, o bien ahora lo que se conoce como el INSABI, que nos debe de dar esta protección social a lo largo de toda la vida. Y la atención de salud sí debe de ser de manera universal. Es decir, todos los millones de personas que vivimos en este mundo tengamos el mismo acceso a la salud y que
no haya una cuestión económica como sería la pobreza que nos haga tener rezagos, o bien que las personas puedan tener estos problemas económicos finalmente que no les permitan llegar a la cuestión de salud. Un ejemplo muy importante va a ser, en un momento más lo vamos a comentar más ampliamente, y es que la epidemia del COVID nos está costando mucho dinero tanto a las personas como a los gobiernos, porque uno, primero no estamos trabajando como debiera de ser, y en segundo, es decir, no tenemos un acceso a la cuestión económica, y la otra es tener una protección a una pandemia que pueda presentarse en un futuro. Y esto que nos lleve realmente a que no haya problemas para nuestras familias y que podamos salir. Yo sé perfectamente bien que ahora ya hay programas, incluso aquí en México, que están abocados para prevenir estos problemas. Incluso puede ser por una cuestión catastrófica, como pudiera ser un terremoto, como pudiera ser una inundación, y que salgan, que no haya, que los hospitales puedan seguir trabajando y puedan seguir funcionando adecuadamente. Nosotros prácticamente dentro de los objetivos de desarrollo sustentable prácticamente son universales, es decir, que a todos los seres humanos de todos los países, y que tengan un cambio en la forma de ser de todas las personas, de tal manera que se transforme en un desarrollo sostenible centrado en las personas y en el planeta, basado en los derechos humanos y consciente de las diferencias de género que trasciende. Hace un momentito escuchamos perfectamente bien lo de las masculinidades, y ayer antier platicamos sobre el cambio climático, etcétera, y esto prácticamente todo tiene que ver con la salud de todas maneras. ¿Por qué? Porque los objetivos son de una manera integradora, y de tal manera de que nadie debe de quedar rezagado, que haya un mundo en el cual haya un respeto y un respeto universal hacia la igualdad y hacia la no discriminación. Esto realmente nos estaría funcionando perfectamente bien si lo llevamos a cabo de acuerdo a la Agenda 2030 que nos está marcando las Naciones Unidas. Dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, el primer objetivo, como pudiera ser poner fin a la pobreza, pues hay que recordar que hay un gran número de personas que aún viven en situación de pobreza extrema, y que por desgracia, por el COVID-19, se ponen en riesgo todos los progresos que se podían haber presentado a consecuencia de los problemas económicos que se llegaran a presentar, ya que esta pandemia, las consecuencias económicas pueden llegar a incrementar en todo el mundo la pobreza a unos 500 millones de personas o más, es decir, un 8% aproximadamente de la población mundial total. En el objetivo número 2 del hambre y seguridad alimentaria, prácticamente, pues sabemos muy bien que la desnutrición pues va a afectar directamente nuestro sistema inmunológico. Y este sistema inmunológico realmente afecta nos da la respuesta que podamos tener ante cualquier enfermedad, y no nada más contra el COVID, sino con cualquier otra enfermedad. Si no tenemos una buena alimentación, si continúa el hambre y no tenemos una seguridad alimentaria, prácticamente vamos a tener un gran problema posteriormente. En el objetivo 3 de salud, este es muy importante, pues obviamente por eso que me gusta la parte de la salud, garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible. Un trato digno, tanto al paciente como al personal de salud, sería muy importante en esta cuestión de garantizar el acceso a la salud.
aquí tenemos que recordar alguna parte muy importante, los fenómenos migratorios. Recordemos que hay tanto migración interna como migración externa y que todo individuo externo de otro país que llegue a pisar el suelo mexicano adquiere todos los derechos que nosotros tenemos. De tal manera de que también van a tener entonces el derecho a la salud. Sin embargo, la migración forzada que puede presentarse dentro del mismo país, como pudiera ser por una cuestión de violencia, o también pudiera ser un ejemplo, un paciente menor de edad que se enferma de leucemia, ejemplo, y que requiere el tratamiento especializado. Este tratamiento especializado no se brinda en cualquier lugar y por lo tanto tiene que emigrar a otro estado para que pueda funcionar mejor su estado de salud. De tal manera que esa migración realmente no es por gusto ni de los papás ni del paciente, sino que requieren que esta es una migración forzada y por lo tanto nuestras políticas de atención en todas las instituciones de salud deben de tener en cuenta de que muchos pacientes deben de ser atendidos en el momento en que ellos están presentando. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros no sabemos cuánto tiempo toman en transportarse de un lado a otro y todavía a veces les decimos, usted no tiene cita el día de hoy o tiene que esperarse a otro momento o ya se acabaron las citas por hoy. Y tampoco tomamos en cuenta de que les está costando mucho dinero el tener acceso a los servicios de salud. Y cuestión de económica, a veces viene el papá, la mamá y el hijo, ¿y con quién dejan a los otros hijos? ¿Con qué se van a estar alimentando? ¿Cómo van a estar viviendo en este espacio, en esta población? Que en esta población, además, no hablamos su idioma, no hablamos su lengua, no nos entendemos perfectamente bien. El acceso a la información no es para todos, sino que siempre está marcado en especial para las personas que hablan un mismo lenguaje, un mismo idioma, y no para las personas que hablan otro idioma. Vemos aquí en México que con mucha tristeza muchos letreros se encuentran en inglés y en español, pero no con las lenguas que pudieran utilizar nuestras personas que vienen de otros estados, otras personas que vienen de provincia y que hablan otra lengua. Otra cuestión perfectamente bien, y esto lo podemos ver junto con lo del COVID, esta desestabilización económica, pues definitivamente habrá quienes puedan tener el acceso a un sistema de salud o no al sistema de salud, porque el sistema de salud no está cercano a su casa y tenemos muchas barreras que nos están afectando, ¿cómo se llama? Que nos está afectando en la manera en la que nos está afectando en una persona en la que el acceso no puede ser el ideal. ¿Qué es lo que estamos pretendiendo entonces con el objetivo también de salud? Pues elevar nuestra esperanza de vida. Para 2019, de acuerdo al CONAPO, dice que la esperanza de vida en México es de 75 años, más o menos. Y las mujeres todavía 6 años más, es decir, llegan a los 81 años. Pero lo importante no es tanto tener una esperanza de vida de tantos años, sino que tantos años los vivamos con una buena calidad de vida, que lo vivamos sanos, que lo vivamos enteros, que los vivamos perfectamente bien y sobre todo, como habíamos yo comentado hace rato, que esas barreras que nos hemos encontrado como acceso a la salud se vayan eliminando. Una de las barreras, por ejemplo, que podemos tener en el acceso a la salud y relacionadas con el COVID, precisamente era la cantidad de ventiladores que se pudieran existir. El hecho de haber aplanado la curva no significa que vaya a haber menos muertos o menos personas infectadas. Me voy a permitir explicarlo de otra manera.
Si hubiéramos esperado que la curva se presentara así de esta manera, con la curva de personas que fueran afectadas por el COVID, pues llegaría un momento en que en esta parte de arriba ya estaría rebasado el sistema de salud. Pero si nosotros hacemos más plana la curva, prácticamente lo que estamos haciendo es que el mismo número de casos, el mismo número de infectados, estén más controlados durante el mayor tiempo posible, de tal manera que el acceso a los servicios de salud sea más efectivo y no tengamos problemas como se presentaron en otros países, que incluso llegaron a pensar a quién le íbamos a poner un ventilador. ¿Se lo vamos a poner a un mayor de 80 años o se lo vamos a poner a un joven? El joven todavía tiene probabilidades, el viejo ya no tiene tantas probabilidades de salvarse y ya no es tan productivo como pudiera ser las personas jóvenes. En México, afortunadamente, la salud es para todos y no tenemos que pensar en quién sí o en quién no les vamos a brindar esta cuestión de un ventilador. Simplemente porque todos tenemos las mismas oportunidades, las mismas chances de tener acceso a la salud. Obviamente la pandemia, en este caso, está formando un punto muy importante que va a venir para la formación de nuestra nueva cultura hacia la enfermedad. La misma cultura que debemos de tener hacia nosotros mismos y sobre todo hacia la misma sociedad. En cuanto al objetivo número 4, que es la educación, pues realmente la educación tenemos que ampliar el acceso a la educación. Y con el COVID, ¿qué es lo que está pasando? Pues primero habíamos que pensar de que no todos los niños van a la escuela. 2, no todos los niños tienen acceso a una computadora para poderse educar en línea. No todos los niños tienen acceso incluso a una televisión para poder ver ahora los nuevos programas que vaya a ver. ¿Y cuál es el gran problema? De que los niños y adolescentes que están saliendo no están alcanzando los estándares mínimos de competencia en lectura y en matemáticas. Y esto nos pone en gran desventaja. Y obviamente la educación, si tenemos una buena educación sanitaria, obviamente vamos a encontrar de que vamos a poder atacar con mayor o llevar mejor esta pandemia del COVID. Educarnos, por ejemplo, ¿con qué? Simplemente con lavarnos las manos. Que si nos educamos que en casa siempre nos tenemos que lavar las manos, no tendríamos que estar haciendo estas campañas tan fuertes de lavarse las manos todo el tiempo. Hace muchos años existía una campaña que decía lavarse las manos antes de comer, y eso era para evitar enfermedades gastrointestinales. Y ahora lavarse las manos, el estornudo de etiqueta, etcétera, eso realmente nos está ayudando de otra manera educativamente para controlar y combatir el COVID. Esto sería muy importante. Otra parte que es demasiado importante, bueno, todos son importantes, pero otra que tiene mucho que ver es la igualdad del género y el empoderamiento de la mujer. Hace unos momentos estaban platicando sobre las masculinidades, las nuevas masculinidades y la manera en que el hombre trata a la mujer. Todas esas partes que hemos, pues no heredado, pero sí que hemos seguido de una manera familiar en la que nosotros construimos nuestra normalidad. Tenemos que hacer que esta nueva normalidad abarque todo, que no tenga ninguna parte clasista, ni mucho menos. Es decir, que se amplíe el acceso a la educación, muy importante, que haya acceso a las tecnologías de la información y sobre todo que tengamos esa educación del respeto hacia todos los seres vivos
Y con esto me refiero que no haya una distinción tan severa como la que tenemos de masculino, femenino, etcétera. El objetivo el número 6, que es el agua y el saneamiento, pues bien, si se había logrado de una manera, progresar de una manera sustancial, en el cual se había mejorado el acceso al agua potable y al saneamiento, aún existen miles de millones de personas que en las áreas rurales que carecen de estos servicios básicos. Y bueno, ¿y por qué no decirlo? También hay ciudades, muchas partes de las ciudades que tienen cinturones de miseria, que no tienen también el acceso a los servicios básicos. Y eso es muy importante. Y en cuanto al COVID, por ejemplo, pues es la importancia del saneamiento, la higiene, el acceso adecuado al agua limpia para prevenir y contener las enfermedades. La higiene de manos, pues definitivamente, pues salva vidas, como habíamos comentado hace un momentito, y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el lavado de manos es una de las acciones más efectivas que se pueden llevar a cabo en esta pandemia. Entonces, hay que seguir impulsando y seguir mejorando hacia este aspecto. En el objetivo número 7, que es la energía. Y en la energía que estamos avanzando en el mundo, volviéndonos cada vez más sostenible, más ampliamente disponible, buscando que sea energía limpia, que sea energía a través de los recursos renovables, pues eso estaría perfectamente bien. Sin embargo, lo que ha ocurrido por unas cuestiones, pues prácticamente de corrupción y de impunidad, que hacen que no llevemos estas prácticas y que de tal manera que la energía les llegue a todas las personas como les debiera de llegar. Y en muchas partes del mundo, por ejemplo, los servicios energéticos son clave para prevenir enfermedades. Los ventiladores, los microscopios eléctricos, electrónicos, las pruebas estas de PCR, pues requieren a la fuerza de energía eléctrica. Es muy importante tener esto, y lo mismo serían las comunicaciones, esto que estamos llevando a cabo nosotros en este momento, de las comunicaciones, gracias a la tecnología y gracias a la cuestión de energía, estamos pudiendo tener esta comunicación. Algo muy importante es de que estas tecnologías, como habíamos comentado hace un momento, pues también han sido parte de tener entre más tenga yo el monopolio de la información, de la manera de esta tecnología, pues va a ser mucho más difícil de podernos comunicar, y puede que va a haber más discriminación con las personas que no puedan tener acceso a estas tecnologías, por ejemplo. En el objetivo número 8, que es el crecimiento económico, pues realmente es... perdón, me faltaba comentar algo sobre la anterior. También tenemos la telemedicina. Y la telemedicina es que utilizar el teléfono o bien el internet para poder tener acceso a los servicios de salud, en el cual de un lado está el paciente y puede mandar una fotografía y establecer comunicación verbal con el médico, no exclusivamente escrito, sino nada más verbal, y el médico pueda establecer un diagnóstico y algún tratamiento que pueda establecer. Algo importante es el respeto de la interculturalidad. Muchas veces en la parte de la salud y de la parte de las tecnologías, pues se sabe que estas cuestiones de tecnología llegan sobre todo a las grandes ciudades y no a las áreas rurales. Y en las áreas rurales, pues que no hay el acceso a internet, o no hay luz, no hay telefonía, y con dificultad entra el radio, etcétera. Y entonces esa manera nos está afectando tanto la educación como la salud, como la parte la parte de energía sustentable, etcétera. Entonces vean cómo es que
quiero dar con estos ejemplos la manera en que se está interrelacionando cada uno de los objetivos con todos los demás. El otro objetivo es el crecimiento económico, algo muy importante, un crecimiento económico inclusivo y sostenido que puede impulsar el progreso, que cree empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida. Sin embargo, la epidemia ha alterado millones de vidas realmente y ha puesto en peligro la economía mundial. Se ha visto que se prevé una recesión mundial muy severa y a medida de que se intensifica, por la pérdida de los empleos. Otra cuestión que es la infraestructura en el objetivo número 9, que es la industrialización inclusiva, sostenible, junto con la innovación y la infraestructura. Y esto es de dar rienda suelta a las fuerzas económicas, dinámicas y competitivas que generan el empleo y los ingresos, y desempeñando un papel clave a la hora de introducir y promover nuevas tecnologías, facilitar el comercio internacional y permitir que el uso eficiente de los recursos. La pandemia afecta realmente a la industria manufacturera y está provocando alteraciones en las cadenas de valor mundiales y en el suministro de productos. Otro punto sería el punto número 10, reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. Y aquí hay que reducir las desigualdades y garantizar que nadie se quede atrás, que todos formemos parte integral de una consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, que no haya desigualdad en los países y entre los países. Eso es algo esencial, en el cual que a pesar de que se veía que estábamos buscando una desigualdad en algunas dimensiones, prácticamente el COVID ha intensificado estas desigualdades existentes y en muchas ocasiones es debido a nosotros mismos. ¿A qué me refiero? Primero, la cuestión de las vacunas. Hay países que pueden desarrollarlas y hay países que no pueden desarrollarlas porque no tienen la tecnología, no tienen el avance científico para poder desarrollarlas. Otros países tendrán los medios económicos para poder pagarlas y otros países tendrán los medios para poder desarrollarlas y poderlas distribuir a toda su población. Esa es la parte que tenemos que regular, las diferencias entre todos los países. Se buscaría que todos los países tuvieran las mismas oportunidades, todos los individuos de todos los países tuviéramos exactamente las mismas oportunidades. Si todos los países tenemos las mismas oportunidades, la migración forzada disminuiría en un 100%. Si no tenemos esta cuestión de poder disminuir las desigualdades y tener las mismas oportunidades, cada vez van a ser mayor y mayor las migraciones masivas. ¿Por qué? Porque van a buscar a un lugar donde puedan tener las mismas oportunidades o las oportunidades que donde están no tienen acceso. Eso sería muy, muy importante. Pues hasta ahorita ya llevamos prácticamente 10 objetivos y ya para no cansarlos nos vamos a quedar aquí y otro día continuaremos con los otros objetivos de esto. Si podemos ver lo de las preguntas, Shirley. Si hay preguntas. La educación es base de un sistema de salud y desarrollo económico eficientes y exitosos. México es un país rico en diversos ámbitos: cultural, alimentario, idiomas, económico. Este último terriblemente administrado en las manos inadecuadas. Hagamos también lo que como ciudadanos nos corresponde, no esperando a que el gobierno sea proveedor de todas nuestras carencias.
los profesionales de salud son éticos, perdón, los de salud éticos ponemos nuestro granito de arena y si nos unimos haremos una gran diferencia. Lucy, muchísimas gracias por tu comentario, muy amable. La universalidad no existe en México en el sistema de salud, desgraciadamente. Pero debe de haber un orden en cuanto a las citas de los pacientes. No se puede en muchas ocasiones atender a un paciente en el momento en que llegue al hospital. En efecto. Gracias, doctor Carlos Valle Medellín. Y me gustaría hacer este comentario con respecto a lo que dijo Michael Chamberlain el día de ayer, que en cuanto a la cuestión de las víctimas, se ha buscado de que las instituciones de salud atiendan en el momento a las demás, al paciente que lo requiere. Y aquí hay un gran problema, porque si tenemos un programa de citas y llega un paciente con todo su derecho de llegar y que requiere que lo trae la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para ser atendido en ese momento, ¿qué va a pasar con los pacientes que están haciendo fila y que ya llevan un rato esperando su atención? Aquí debemos de ser muy flexibles en esto para evitarnos problemas, sobre todo con la atención, porque ya sería discriminar al que sí tenía una cita programada para que se le dé cita con toda razón a una persona que ha tenido, que ha sido víctima de alguna otra cuestión. Esto sería nada más como una otro punto de vista. ¿Hay alguien más que quiera alguna pregunta más? El maestro Álvaro Alarcón pregunta, ¿la pandemia cómo ha afectado la operación del personal de salud y en general en todos los hospitales de México, en la Nacional Pediatría? Pues el hospital, afortunadamente, los institutos y el sector salud fue dividido en hospitales que fueran COVID y hospitales que no fueran COVID. En los hospitales COVID, pues se daba atención principalmente a las personas que tuvieran esta afección y los otros pacientes podrían ser derivados a los hospitales que no fueran COVID para evitar que hubiera transmisión hacia estos pacientes. De la otra manera, pues las personas ahí sacaron un número telefónico en el cual uno podía comunicarse o puede comunicarse y saber en cuál es el hospital que me queda más cerca y que me puedan atender el padecimiento que yo estoy teniendo o bien hasta una cuestión de COVID. Hay algo importante en esta parte de la operación del personal de salud porque hemos sabido de las agresiones que han llevado algunos médicos o algunas enfermeras o incluso cualquier personal de salud simplemente por el hecho de traer un uniforme o porque las personas piensan que va a contagiar o que va a transmitir COVID tan fácilmente. En el personal de salud, la mayoría va con su ropa de calle a las instituciones y en las instituciones se cambia y se coloca la ropa que va a utilizar durante su faena en la parte de salud y posteriormente al terminar su jornada pues se cambia y se pone su ropa de calle y toda esa ropa la guarda en una bolsa. Y esa hace precisamente que no haya tanto problema posteriormente. Esto me hizo pensar en otro de los puntos del desarrollo que era el que nos comentó el doctor Carballo, perdón, que era sobre la disposición de los cubrebocas. En todas las instituciones de salud que yo he recorrido, he visto que hay
que hay lugares especiales para colocar el cubrebocas simplemente, ¿no? Dice, deposita aquí tu cubrebocas sucio. Y después, el problema es que hay ahora muchos cubrebocas que se están encontrando en ríos, mares, lagunas e incluso en el mar, porque no tenemos una buena disposición de estos elementos. Si hay alguna otra pregunta, por favor. No te oigo. Felicitarte por tu gran aportación a Despertares, con todo tu conocimiento. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias, Shiri, muy amable. Muy amable. Felicidades por tu labor en la asociación y también ahora en esta sesión webinar. Y no se pierdan las siguientes webinares que organiza Despertares Derechos Humanos para que conozcan sus derechos y los lleven los exijan, ¿no? Algo que quieras agregar, amigo, déjanos tus redes sociales también para que te busquen. Estoy en Facebook como Eduardo de la Teja Ángeles, ahí me van a encontrar. Y nada más, y bueno, Despertares también me encuentro. Y nada más hay una cuestión muy importante. Yo creo que estamos haciendo en Despertares una labor educativa que tiene que ver con todo lo que puede existir. Tenemos afortunadamente un enfoque de género y un respeto absoluto a los derechos humanos. Y esa es una parte importante como para que podamos seguir adelante y sobre todo darle a la gente que nos rodea y a la que no nos rodea también esa oportunidad de conocer sus derechos para poder exigirlos. Así es. Muchas gracias, amigo. Ojalá no sea la última vez que nos hagas el favor de explayarnos o de decirnos estos temas tan complejos que ahorita con lo del tema de la salud y del COVID, pues tiene como a toda la gente entre que si salgo, no salgo, me pongo el cubrebocas, no me lo pongo, ¿no? Sí, y a mí me gustaría decir algo. El cubrebocas. Si tú te sientes seguro usando el cubrebocas, úsalo. Y úsalo con responsabilidad. Eso es y las caretas, ¿no? Y las caretas también. Y todas las barreras que puedas utilizar son buenas, son necesarias y son útiles para evitar el contagio. Así es, no por nada están ahí, ¿no? Claro, claro. Cuídate mucho, amigo. Te mando un abrazo. Que estén bien todos los que nos ven. Cuídense. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Bye.